1982 fue decisivo para la historia argentina porque ese año se libró el único conflicto bélico que protagonizó nuestro país en el siglo XX, la Guerra de Malvinas. La derrota argentina en ella aceleró la decadencia del gobierno militar, que se había iniciado en 1976, que se vio obligado a convocar elecciones para el año siguiente. El declive de la dictadura venía desde antes. Después de años de miedo, habían vuelto las protestas a la calle. El 30 de marzo del 82, la CGT, que estaba en un plan de lucha desde el año anterior, y la Multipartidaria, una coalición de partidos políticos que se habían agrupado para presionar a los militares, convocaron a una marcha con el lema Pan, Paz y Trabajo. El canto de ese día fue se va a acabar la dictadura militar. Terminó con incidentes, represión y muchos detenidos. Sin embargo, solo 2 días después, el 2 de abril, la situación cambió radicalmente. El presidente de la Nación, Leopoldo Galtieri, general, envió una fuerza militar a las Islas Malvinas que desembarcó y desplazó a la guarnición militar británica y las recuperó. Esto generó enseguida una gran marcha en Plaza de Mayo para apoyar la medida. Los militares creían que los británicos no iban a pelear, sino que iban a negociar, y se sorprendieron cuando Gran Bretaña envió una gran fuerza, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, para combatir en el Atlántico Sur. 10.000 soldados argentinos consolidaron la posición en las islas. De ellos, el 70% eran jóvenes de entre 18 y 20 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, mientras que la mayoría de los mandos estaban muy ligados con la dictadura. Se peleó en un terreno muy inhóspito, duro, con mucho frío, y las diferencias tecnológicas entre los dos ejércitos eran enormes. En Argentina la guerra tuvo un gran apoyo masivo. Hubo marchas, hubo colectas para el frente, hubo cartas que se escribieron a los soldados. Solo un sector minoritario dijo que el reclamo argentino era legítimo, pero siguió también combatiendo contra la dictadura. Los organismos de derechos humanos lanzaron la consigna Malvinas sí, proceso no. Después de 2 meses y medio de lucha, los argentinos se rindieron el 14 de junio ante los ingleses. 600 soldados argentinos murieron en las islas y los sobrevivientes fueron enviados a sus lugares, muchos de ellos con la orden expresa de no contar lo que habían vivido en la isla. Para ellos empezaba el trauma de la posguerra. Si hasta entonces habían sido héroes de la patria, pocos iban a acordar de ellos después de la derrota. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. El desembarco en las Islas Malvinas, por parte de tropas argentinas el 2 de abril de 1982, respondió a una vieja reivindicación, tanto de militares como de civiles: la recuperación de la soberanía nacional. En 1833, los británicos usurparon la isla, y a pesar de los reclamos argentinos, en 1983 se cumplirían 150 años de la ocupación. Frente a la afrenta que al orgullo nacional significaba esta fecha y antes de que se cumpliera este aniversario, los militares vieron la posibilidad de reclamar la soberanía e invadir las islas. Pero la decisión de Galtieri no descansaba solo en la causa nacional, sino que vio en la reconquista del archipiélago la posibilidad de resolver los problemas que agobiaban al proceso y obtener así beneficios políticos con este llamado de unidad nacional. En un principio Galtieri no se equivocó. La causa de Malvinas reactivaba de por sí sentimientos nacionalistas, al punto que la convocatoria del general Galtieri a la Plaza de Mayo fue muy bien recibida, y una multitud, a pesar de la represión del 30 de marzo, se presentó en la plaza apoyando la declaración de la guerra. El fervor nacional llevó a que políticos, sindicalistas, periodistas, organismos de derechos humanos, madres de Plaza de Mayo y hasta el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, apoyaron la invasión. La causa nacional se imponía para todos. Si la guerra había logrado este apoyo, era de esperar que la derrota militar precipitara la derrota política. Y así fue. Malvinas se convirtió en el momento de mayor apoyo, pero también de posterior divorcio de las masas populares con el gobierno militar. Rescataremos la República. En 1982, en Gran Bretaña se desarrollaba la llamada era Thatcher. Esta primera ministra, profundamente conservadora, implementó una política de flexibilización del mercado laboral, de privatización o cierre de empresas de servicios públicas y de fuerte desregulación de la economía. Esto trajo un enfrentamiento con los sindicatos por su propósito de desmembrar el estado de bienestar, y su popularidad bajó a niveles sin precedentes hasta que embarcó a su país en la guerra con Argentina por las Islas Malvinas. En América Latina, en 1982, empezó la crisis de la deuda de México, que afectaría a los demás países latinoamericanos durante toda la década de 1980, la llamada década perdida desde el punto de vista económico en América Latina. En España, en tanto, se desmantelaba una conspiración golpista
y era electo Felipe González, del Partido Socialista Español, como presidente en España, posición que ocuparía durante muchísimos años. Por su parte, en Oriente, el conflicto entre Israel y sus vecinos cobraba un nuevo capítulo cuando este país invadía el Líbano. That country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday. Hacia 1982, los estilos individuales comenzaron a despertarse de la mano del desarrollo del rock nacional. La dupla moda y música se reactivó y de a poco los jóvenes de ese momento empezaron a tener referentes estéticos para imitar. Y 1982, el último año de la dictadura y el año de la Guerra de Malvinas, significaba también en el registro de la práctica del vestir cotidiano el reconocimiento de que algo terrible había pasado con los cuerpos. En este sentido, desde hace unos años, una de las formas más conmovedoras y contundentes de reconstrucción de la apariencia y de visibilidad de los cuerpos ausentes fue la de las madres de Plaza de Mayo a través del pañuelo en la cabeza con los nombres de sus hijos e hijas. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor. Desde 1981 se nota una leve relajación de la censura impuesta por la dictadura sobre algunos productos culturales como la música y el cine. Así, ese año se estrena Tiempo de Revancha, una película cuyo protagonista es un trabajador que debe ocultar su pasado sindical para conseguir trabajo en una empresa constructora. La película, en forma indirecta, alude a la desprotección de los trabajadores frente al renovado poder empresario. En 1982 se estrena la película Plata Dulce, que en clave de comedia muestra las consecuencias productivas de las políticas neoliberales. Tan descriptivo es el título que sirve para designar a la economía de aquella época. El proyecto económico de la dictadura tuvo una crisis importante en este año. En el contexto de la denominada crisis de la deuda en América Latina, la economía argentina se vio fuertemente conmovida por una escalada inflacionaria y la quiebra de varias entidades financieras importantes. A los grandes ajustes previos se agregó una nueva redistribución del ingreso en contra de los trabajadores. El 30 de marzo del 82, 2 días antes de la declaración de la Guerra de Malvinas, tuvo lugar el primer paro general convocado por las dos direcciones sindicales en forma conjunta. Este paro mostró una oposición visible y organizada a las políticas que habían atacado a la clase trabajadora durante estos 7 años. Estos dos procesos, la crisis económica y la creciente movilización de la clase trabajadora, se sumaron al descrédito que tuvieron las Fuerzas Armadas luego de la derrota y las revelaciones sobre la guerra, y jugaron un papel muy importante para favorecer la transición a la democracia que se llevaría a cabo el año siguiente. Después de un exilio de 3 años, Mercedes Sosa volvió a la Argentina el 18 de febrero de 1982 y se presentó en una serie de conciertos en el Teatro Ópera de Calle Corrientes. Esos conciertos no solo fueron catarsis emocionales para la negra y para su público, también fueron la expresión más firme de un espacio de diálogo entre el folclore y otras músicas del país. Mercedes no fue la primera intérprete argentina en practicar esta clase de convivencia. Unos años antes, Lito Nevia había grabado con Domingo Cura, pero sí la más reconocida, tal vez la única dotada en ese momento de una autoridad artística incuestionable. Con la presencia de León Gieco, Charly García, Rodolfo Mederos, Antonio Tarragorros, Ariel Ramírez y otros invitados, Mercedes se sobrepuso a la gran emoción cuando esa noche del 18 de febrero del 82 pisó el escenario del ópera. Decía así: ¿cómo hice para mantenerme parada? No lo sé. Me cuidé, eso sí, de no mirar al público. Me quedé quieta y esperé el silencio. Me sorprendí al sentir mi propia voz. ¿Qué hubiera pasado si la voz no me salía? Mi regreso, esa locura de amor, de aplauso, de claveles, se fue repitiendo en las sucesivas noches. Yo no hablaba. Lo primero que decía, luego de haber cantado las 3 primeras canciones, era: me llamo Mercedes Sosa, soy argentina. Si una multitud había ovacionado al presidente Galtieri cuando habló desde el balcón de la Casa Rosada al empezar el conflicto, después de la derrota, otra multitud en Plaza de Mayo le exigió la renuncia. Los comandantes en jefe lo reemplazaron por el general Reinaldo Viñone.
Enseguida el gobierno militar encargó a un grupo de oficiales retirados que hicieran una investigación sobre la guerra y el resultado fue el llamado Informe Rattenbach, que criticaba duramente lo actuado e incluso pedía pena de muerte para varios de los jefes involucrados. La dictadura tenía problemas más inmediatos, había una situación económica catastrófica, la inflación crecía todo el tiempo y los salarios se deterioraban. Se dio la crisis internacional de la deuda externa y la reacción en Argentina fue que el Banco Central, que dirigía Domingo Cavallo, estatizó la deuda externa privada. En este contexto crítico, distintas fuerzas políticas presionaron para que hubiera democracia. Se hizo justamente una llamada Marcha por la Democracia el 16 de diciembre, en el cual unas 100.000 personas en Plaza de Mayo acompañaron el intento de presentar un petitorio al gobierno en el cual se solicitaban cambios en la política socioeconómica y también el llamado a elecciones. La reacción ese día fue la represión que sufrieron muchos de los manifestantes. Entonces, 1982 fue un año decisivo por la Guerra de Malvinas y porque la derrota en ella marcó el principio del fin de la última dictadura militar.